Título: Las profundidades del Val de Grâce. Era una noche húmeda y oscura en París, la ciudad de las luces, pero también de sombras profundas y misterios enterrados. Marc, Elodie y Julien, 3 amigos inseparables, deambulaban por las calles del barrio latino. Habían escuchado rumores de una fiesta secreta en las catacumbas, una velada tecno organizada por un grupo clandestino. El plan era sencillo: colarse por una de las entradas ocultas y unirse a la rave. Nada de lo que esos jóvenes parisinos no hubieran hecho antes. Sin embargo, esa noche, las profundidades de París les tenían preparado un destino muy distinto. «Es por aquí», dijo Marc, señalando una alcantarilla de aspecto antiguo, con las linternas de sus teléfonos y un entusiasmo embriagado por el alcohol. Los 3 amigos bajaron por la trampilla oxidada. El olor a humedad y tierra les golpeó de inmediato. Pero la adrenalina era más fuerte. Los túneles de las catacumbas. Esos oscuros pasadizos repletos de cráneos y huesos apilados. Eran una red laberíntica que se extendía bajo la ciudad como las venas de un ser gigantesco. A medida que avanzaban, los bajos de la música tecno comenzaron a retumbar en las paredes de piedra. Finalmente, llegaron a un espacio abierto, donde unas 30 personas, envueltas en luces estroboscópicas, bailaban al ritmo frenético de la música. La atmósfera era sofocante y surrealista. El eco de los bajos resonaba en las tumbas de siglos pasados. Bebieron, bailaron y se sumergieron en la experiencia. Pero después de unas horas, el cansancio y la borrachera empezaron a hacer mella. Cuando decidieron que era hora de volver a la superficie, el reloj marcaba las 3 de la madrugada. ¿Por dónde era la salida?, preguntó Elodie, tambaleándose un poco. Marc frunció el ceño y consultó el mapa de los túneles en su teléfono. Pero no tenía señal, y la batería se estaba agotando. Los 3 comenzaron a caminar, alejándose del bullicio de la fiesta, buscando cualquier indicio del camino de regreso. A cada paso, las catacumbas parecían volverse más estrechas y opresivas, como si los túneles se retorcieran en direcciones imposibles. Tras más de una hora caminando, los pasadizos comenzaron a cambiar. No reconocían el lugar. Los cráneos y huesos que habían sido su única compañía hasta ese momento desaparecieron. Y el aire se volvió espeso, cargado de una inquietante sensación de abandono. «Esto no es el camino correcto», dijo Julien, su voz quebrada por la incertidumbre. «Mira», exclamó Marc, «allí. Una trampilla. Quizás nos lleve a la superficie. Sin otra opción mejor». Levantaron la pesada tapa y se deslizaron a través de ella. Al otro lado, se encontraron en un sótano amplio, oscuro, con una iluminación tenue que provenía de bombillas antiguas que parpadeaban en el techo. Las paredes estaban forradas de azulejos blancos sucios, y el olor a desinfectante antiguo llenaba el aire. Al caminar unos pasos, vieron una puerta entreabierta, y en su interior, escucharon el murmullo de voces. El hospital militar Val de Grâce había sido cerrado hacía años, pero nadie había mencionado que algo seguía ocurriendo en sus profundidades. Marc se asomó por la puerta, y su rostro palideció de inmediato. En la sala, 4 figuras vestidas con batas médicas oscuras rodeaban una camilla. Sobre ella, yacía un hombre inmóvil, conectado a un equipo de monitores antiguos que emitían un zumbido bajo. Las figuras hablaban en un tono casi ritual, incomprensible. Pero no era eso lo que les geló la sangre a los 3 amigos, sino lo que vieron después. Uno de los doctores levantó una herramienta quirúrgica afilada y comenzó a cortar lentamente el torso del hombre. No salió sangre. En su lugar, de la herida abierta comenzó a emanar un humo negro y denso, que se arremolinaba como una niebla viva, extendiéndose por la sala. Algo antinatural estaba ocurriendo.
Julien retrocedió bruscamente. Y el ruido de sus pasos hizo eco en el pasillo. Las figuras giraron la cabeza al unísono. Sus ojos brillando en la penumbra. Pero no de una manera humana. Los tres amigos supieron en ese instante que habían visto algo prohibido. Los tres jóvenes, pálidos y temblorosos, retrocedieron al ver las figuras del hospital militar dirigirse hacia ellos. No había tiempo para pensar, solo para huir. «¡Corre!», gritó Elodie, mientras las figuras comenzaban a moverse hacia ellos. Sin más opción, volvieron a la trampilla por la que habían salido. La levantaron con todas sus fuerzas, sus manos resbalando por la humedad oxidada. Cuando finalmente lograron abrirla, se lanzaron nuevamente al oscuro laberinto de las catacumbas, con la esperanza de que los pasadizos los devolvieran a la seguridad. El túnel parecía aún más retorcido que antes. Todo era diferente ahora, como si las mismas catacumbas hubieran cambiado de forma. Las paredes húmedas y estrechas se extendían en direcciones que no recordaban. Y la luz tenue de sus teléfonos apenas les ayudaba a ver más allá de un par de metros. El aire estaba cargado, lleno de una pesadez extraña, que dificultaba incluso respirar. «No puede ser que nos hayamos perdido de nuevo», dijo Mark, agitado. «Esto no es el camino de antes. Punto». Elodie intentó mantener la calma, pero su voz temblaba cuando habló. «Escucho algo. Punto». Se quedaron en silencio, sus oídos intentando captar cualquier sonido más allá del eco de sus propios pasos. Y entonces lo oyeron. Un leve murmullo. Risitas infantiles, que resonaban en los oscuros recovecos del túnel. «¿Qué es eso?», preguntó Julien, con la piel erizada. De repente, algo pasó corriendo por el borde de su visión. Una figura pequeña, rápida, que desapareció en la oscuridad. Todos se quedaron inmóviles. «¿Has visto eso?», preguntó Mark, asustado. Antes de que Elodie pudiera responder, otra figura apareció, esta vez más cerca. Era un niño pequeño, vestido con un pijama anticuado, que corría por el túnel a toda velocidad. Pero su piel era de un blanco enfermizo, y sus ojos estaban completamente vacíos, como dos agujeros oscuros. «No puede ser». Elodie dio un paso atrás. «Es un niño. Punto. No es real», dijo Julien, tratando de convencerse. «No puede ser real». De repente, más niños empezaron a aparecer, todos corriendo por el túnel, sus risas distorsionadas, casi como el eco de una cinta rota. Se cruzaban de un lado a otro, sus pasos resonando en la piedra, pero no dejaban huellas ni sombras. Mark intentó avanzar, pero se detuvo en seco al ver a una niña pequeña, de pie en el centro del túnel, mirándolo con la cabeza ladeada. Ella no reía, solo lo observaba con esos ojos vacíos. «No pueden ser reales. Esto es imposible», murmuró Elodie. Los tres comenzaron a caminar más rápido, intentando alejarse de las figuras infantiles que aparecían y desaparecían entre las sombras. El túnel parecía interminable, estirándose hacia una oscuridad sin fin. Las risas de los niños se mezclaban con sus respiraciones agitadas, creando una atmósfera asfixiante. Todo a su alrededor era confuso, como si el espacio mismo estuviera distorsionándose. «¿Qué demonios nos está pasando?», preguntó Julien. «No tomamos nada raro, ¿verdad?». Elodie lo miró, con el rostro pálido. «Solo bebimos. Eso. Y... punto». Mark, que intentaba mantener el liderazgo, se detuvo abruptamente. Delante de ellos, el túnel se bifurcaba en dos direcciones. No había marcas, ni indicaciones, solo más oscuridad en ambas direcciones. «¿Por dónde?», preguntó Elodie, desesperada, antes de que pudieran decidir. Una voz baja, casi un susurro, les habló desde la oscuridad. «Este no es vuestro lugar». Los tres se miraron,
atónitos. La voz no parecía provenir de ningún lado en concreto, sino de las mismas paredes, del aire, de los susurros que envolvían los túneles. «Vámonos de aquí», gritó Mark, el pánico apoderándose de él. Corrieron hacia uno de los caminos sin mirar atrás. Las figuras de los niños desaparecieron, pero las voces seguían ahí, susurrando cosas que no lograban entender, como si las paredes mismas estuvieran llenas de almas que observaban su desesperación. El terror crecía dentro de ellos a cada paso, pero no podían detenerse. «¿Y si todo esto es una alucinación?», preguntó Julien, mientras corría. «¿Qué quieres decir?», respondió Mark, sin reducir la velocidad. «¿Y si no es real?». Punto. Se detuvo por un segundo, doblándose para respirar. Esos niños, las voces, el hospital. ¿Crees que fue algo que nos metieron en la bebida? Punto. Elodie miró a Julien, su rostro empapado en sudor. «No lo sé, pero no tiene sentido. Todo esto parece irreal». De repente, el túnel se abrió en una sala más amplia, y se dieron cuenta de que habían vuelto al punto de partida. La fiesta tecno había desaparecido, pero las luces estroboscópicas parpadeaban de manera irregular, iluminando el lugar con destellos fantasmas. «Es el mismo sitio», murmuró Mark, mirando alrededor. Pero ya no hay nadie. Un silencio ensordecedor los rodeó. No había música, ni personas, solo el eco de su propia confusión. Se miraron, con el mismo pensamiento cruzando sus mentes. ¿Qué era real y qué no lo era? Punto. Los niños, el hospital, las sombras. Todo parecía haber sucedido y no haber sucedido al mismo tiempo. La incertidumbre los consumía. Julien miró a sus amigos, tratando de mantener la compostura. «Creo que alguien nos drogó. Tiene que ser eso. No hay otra explicación. ¿Verdad?». Mark y Elodie no respondieron. El eco de las risas infantiles resonó débilmente una última vez, antes de desvanecerse por completo. Los túneles, de repente, parecían fríos y vacíos. La ciudad de los muertos se había tragado cualquier rastro de lo que había ocurrido esa noche. «Vámonos de aquí», dijo finalmente Elodie. En voz baja, los tres amigos comenzaron a caminar en silencio, esta vez más despacio, con la incertidumbre golpeando en sus corazones. Al salir finalmente a la superficie de París, el aire fresco de la madrugada los golpeó con una intensidad abrumadora. El cielo comenzaba a iluminarse por el amanecer, pero el peso de la noche aún se cernía sobre ellos. Nunca hablaron de lo que vieron, ni siquiera entre ellos. Días después, cada uno comenzó a tener sus dudas. ¿Habían alucinado por alguna droga en la fiesta? ¿O fue todo real? A veces, cuando caminaban por las calles de París, creían ver a esos niños corriendo en la periferia de su visión, o escuchar sus risitas en los rincones más oscuros, pero nunca lo sabrían con certeza, y, en lo más profundo de su ser, quizá preferían no saberlo. Fin.